La Organización Mundial de la Salud nació el 7 de abril de 1948 y por este motivo este día se convirtió en el Día Mundial de la Salud. En la Carta Magna de la OMS se establece la intención de velar por un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de afección o de enfermedades, y por una opinión pública bien informada. En su Carta Magna también leemos que los gobiernos tienen responsabilidad en la salud de sus pueblos, la cual solo puede cumplirse mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas. Por último, aboga por la extensión a todos los pueblos de los beneficios de los conocimientos médicos, psicológicos y afines, esenciales para alcanzar el más alto grado de salud. Inicialmente, la OMS se financiaba con las aportaciones de sus Estados miembros, llamados contribuciones señaladas, aunque como ocurre con el caso de la ONU, no todos los miembros proveían los mismos fondos ni tenían el mismo peso específico. El mayor financiador siempre ha sido Estados Unidos. Por ejemplo, en 2019 este país contribuyó con $115 millones. El segundo lugar lo ocupó China con $57 millones. Desde la creación de la OMS, las contribuciones señaladas siempre constituyeron su principal fuente de financiación. Sin embargo, en la década de 1970 se empezaron a admitir también contribuciones voluntarias destinadas a planes específicos. En 1990 las contribuciones voluntarias superaron por primera vez a las señaladas, cambiando la filosofía de los presupuestos de la organización. Desde 1998 a 2003, la Dirección General de la OMS estuvo ocupada por Gro Harlem Brundtland, ex primera ministra noruega de procedencia socialdemócrata. Brundtland acometió una serie de reformas para aumentar significativamente el presupuesto de la organización. Sin embargo, la mayoría de los países industrializados se negó a aumentar las aportaciones a la OMS, así que Brundtland abrió la mano al sector farmacéutico y a sus lobbies, que entraron encantados, sabedores de que iban a tener poder de decisión en la organización. Sin embargo, el capital que Brundtland obtuvo se trataba principalmente de aportaciones extrapresupuestarias, es decir, no iban destinadas a la totalidad de las necesidades de la OMS, sino únicamente a aquellos planes específicos para los que se aportaba la ayuda. Cada vez que un donante aportaba fondos, se firmaba un contrato muy específico donde se acordaba el destino de este dinero. Mediante este mecanismo, los donantes privados pudieron dirigir los esfuerzos de la OMS a sus campos de interés, así que la organización acabó desatendiendo otras necesidades. Este funcionamiento abrió la puerta a que la OMS acabe controlada por las grandes empresas farmacéuticas, puesto que su presupuesto externo era cada vez mayor. Cuando finalizó el mandato de Brundtland en 2006, las contribuciones voluntarias de carácter privado eran el 72% del presupuesto total de la organización, frente al 28% de los estados. A fecha de hoy suponen más del 80%. La pregunta es clara: ¿cómo se puede dirigir una organización si el órgano de gobierno solo tiene capacidad de gestión sobre la cuarta parte de su presupuesto? Por esta razón, fundaciones denominadas filantrópicas, como la Fundación Bill y Melinda Gates, destinan en la actualidad $250 millones a la Organización Mundial de la Salud, que ha de gastarse explícitamente en los programas elegidos por esas mismas fundaciones. Así, cuando leemos en la prensa que tal o cual organización sin ánimos de lucro dona cierta cantidad a la OMS, en realidad no es así, sino que la donación sirve para poner en marcha el plan ideado por esa fundación. En el fondo se trata de una actualización de forma indirecta. La OMS desarrolla un determinado plan por cuenta de una fundación, lo cual convierte a esta organización internacional en una especie de consultoría, apta para operar en cualquier lugar del mundo, pero respondiendo a los intereses de los donantes. La siguiente directora general de la OMS, Margaret Chan, de origen chino, estuvo en el cargo desde 2007 hasta 2017. A mitad de su mandato, en 2011, propuso realizar otra reforma de la organización a causa principalmente de la difícil situación económica que estaba atravesando el mundo en ese momento. Las reformas que se aprobaron estaban dirigidas a lograr una coordinación más estrecha entre asociados y la creación de nuevas herramientas para evaluar las actividades realizadas. En realidad, tal como mostraron los críticos, las reformas de Chan abrían por completo el financiamiento privado de la OMS. El último conflicto que involucró a la OMS ocurrió en 2020 en abril, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
acusó a la OMS de mala praxis y retiró la financiación de Estados Unidos a la organización. Así que la OMS perdió su mayor aportación pública, dejándola todavía más a merced de la financiación privada. Con este movimiento, Trump puso en marcha un auténtico proceso de privatización de la OMS, con una mayor cuota de aportaciones del sector farmacéutico. ¿Cuál fue la causa del enojo de Trump? A Trump le molestó que China impulsó la candidatura y la elección del actual director de la OMS, Tedros Adhanom, sobre quien encontrarás un video en este canal. Bill y Melinda Gates destinan $250 millones al año para la OMS a través de su fundación. De este modo, Bill y Melinda eligen y luego controlan algunos de los proyectos en los que trabaja la organización en diversas partes del mundo. Los presupuestos de la OMS en 2016 ascendieron a 4.010 millones de euros y los de 2018 a 4.085 millones de euros. En realidad es una cantidad muy modesta de dinero si tenemos en cuenta la cantidad de programas que coordinan y la amplitud de su organización, que emplea a más de 7.000 personas en más de 150 oficinas repartidas por los 5 continentes. Eso sin contar con las oficinas regionales y la sede en Ginebra. Además, prácticamente la mitad de ese presupuesto, en torno al 43%, se destina a planes en África. Los presupuestos mundiales de la OMS corresponden a aproximadamente la mitad del presupuesto militar español de 2019 y es aproximadamente la tercera parte del dinero que recibe la Iglesia Católica solo en España. Si comparamos estas cantidades con presupuestos similares en Estados Unidos, Reino Unido o Alemania, se trata de cantidades muy modestas para el enorme poder e influencia de los que goza la OMS. Dicho de un modo claro, financiar a la OMS puede ser muy rentable para las empresas farmacéuticas. A medida que el capital privado iba aumentando, la OMS comenzó a dar un giro radical en sus decisiones, produciéndose los primeros conflictos de intereses. Uno de los mayores críticos con la OMS es el doctor en economía y filósofo colombiano Germán Velázquez, autor del libro conocido popularmente como el Libro Rojo de la OMS, cuyo título real es Algunas cuestiones clave relacionadas con el acceso a los medicamentos y la propiedad intelectual. Velázquez ocupó el cargo de director del Programa de Medicamentos y Medicina Tradicional de la OMS, organización en la que desarrolló su trabajo durante 20 años. El Libro Rojo de la OMS se centra en el acceso global a medicamentos, es decir, la extensión a todos los pueblos del mundo del conocimiento médico, que era uno de los ejes de actuación de la Carta Magna. Sin embargo, esta filosofía choca frontalmente con otra doctrina que se impuso más tardíamente, la propiedad intelectual de los medicamentos. Si bien la OMS nació en 1948, casi 5 décadas después, surgió otra organización, dependiente de la ONU, que cambiará sustancialmente el funcionamiento de la primera. Nos referimos a la Organización Mundial del Comercio. Como explica Germán Velázquez, el nacimiento de la OMC tuvo un impacto muy específico en la salud mundial, puesto que introdujo un acuerdo llamado Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que establecía las nuevas reglas de juego que la OMS estaba introduciendo a nivel mundial y que exigían que los productos farmacéuticos contasen con una patente. Antes de 1995, si un medicamento tenía patente en un país concreto, pongamos por ejemplo en Francia, otros países podían copiarlo y ponerlo a disposición de su población, ya que la patente solo estaba protegida en territorio francés. Pero a partir de 1995, el ámbito geográfico de la protección de los derechos de propiedad intelectual pasaron de ser nacionales a mundiales, con una duración media de 20 años. Este cambio en la legislación de los países miembros de la OMC hizo que la OMS violase uno de los principios fundamentales, el de extensión del conocimiento médico a todos los pueblos del mundo. O un país paga o no puede acceder a un medicamento, con independencia de la gravedad de la emergencia sanitaria que esté asolando a ese país. En este sentido, los objetivos de la OMS están en clara contradicción con los de la OMC, pero estos últimos, los intereses económicos, han acabado prevaleciendo sobre la salud global. En 2012, Irene Klinger, que entonces era directora de Relaciones Exteriores, Alianzas y Cuerpos Directivos
de la Oficina Panamericana de la OMS, reveló públicamente que las donaciones de los gigantes de la industria alimenticia eran una nueva forma de hacer negocio. Klinger criticó que uno de los principales objetivos de la Oficina Panamericana de la OMS era la prevención de la obesidad en México y Estados Unidos. Pero curiosamente muchos de esos planes y campañas estaban financiados por empresas de bebidas refrescantes y alimentos azucarados. ¿Cómo se entiende que un grupo empresarial financie a una organización que trata de luchar contra los efectos que provocan los productos que esa empresa comercializa? Como ya hemos explicado, cuando un donante, generalmente una empresa, realiza una contribución voluntaria en la firma del contrato, ese donante no solo exige como condición que su dinero vaya dirigido a un plan concreto, sino que también solicita estar presente en los comités de expertos de esos programas, lo que supone un auténtico conflicto de intereses, porque evidentemente las empresas pretenden influir sobre las políticas sanitarias que afectan a sus propios productos. En 2014, un comité asesor internacional de la OMS había detectado estudios epidemiológicos que sugerían que los pequeños aumentos en el riesgo de varios tipos de cáncer podían estar asociados con un alto consumo de carne roja o de carne procesada. Así que encargaron un estudio más amplio al Centro Internacional de Investigación sobre Cáncer, un panel de recomendaciones con objeto de prevenir el cáncer, especialmente el colorectal. En octubre de 2015, este centro publicó finalmente las conclusiones del estudio, que muchos representantes del sector alimenticio calificaron de alarmista. Unos días después, la OMS publicó una nota aclaratoria en la que explicaba que no había que dejar de comer carne roja, sino reducir su consumo. Así las cosas, este sistema de reformas de la OMS y de la OMC constituye un método de privatización de la ONU y por ende del mundo, tanto a nivel económico como de gestión y políticas. Teniendo en cuenta toda esta información, estamos en condiciones de entender lo que ocurrió en 2009 con la pandemia de la gripe A. En las últimas décadas, la OMS ha declarado la emergencia sanitaria en 5 ocasiones: por la citada gripe A en 2009, por la polio en 2014, por el ébola en África Occidental en 2014, también por el ébola en 2019 en el Congo y finalmente por la crisis actual en 2020. En varias de esas ocasiones, la OMS ha sido acusada de defender intereses distintos a los de la salud. Quizás el caso más sonado haya sido el de la pandemia de gripe A. En esa ocasión, las críticas a la OMS vinieron de una de las revistas de medicina más prestigiosas del mundo, la British Medical Journal. La crítica fue contundente y apuntó directamente al origen de la credibilidad de la OMS. Esta publicación acusó a la OMS de permitir que 2 laboratorios, concretamente Roche y GlaxoSmithKline, dirigieran su política de la pandemia de 2009 con el objetivo de maximizar su venta de inoculaciones. En aquel momento, la OMS estaba gestionando la emergencia sanitaria mediante un comité de 16 miembros, cuyas identidades fueron mantenidas en secreto por dicha organización. Fue una investigación conjunta, la de la Publicación Médica y de la Agencia de Periodismo de Investigación, la que mostró los anexos de esos 16 expertos con la industria farmacéutica, además de revelar cómo la OMS había incumplido sus propias normas al no informar del conflicto de intereses. En realidad la polémica iba mucho más allá, porque la investigación apuntaba a que la pandemia había sido exagerada con fines comerciales. En concreto, el informe de los expertos de la OMS recomendaba a los estados acumular reservas de inoculaciones como Tamiflu y Relenza por el valor de 4.900 millones de euros. El problema era que varios de estos expertos, cuyas identidades habían sido ocultadas por la OMS, eran también autores de trabajos científicos relacionados con Tamiflu y Relenza. Es decir, no eran independientes, puesto que habían estado involucrados en el desarrollo de estas inoculaciones. De hecho, en algunos de esos informes científicos, los propios expertos reconocieron explícitamente que estaban trabajando para la industria farmacéutica, pero la OMS ocultó estos datos. Lo que mayor indignación mundial causó e incluso generó informes de la propia Unión Europea fue la exageración de la amenaza sanitaria. La cifra de muertos estimada por la OMS, 150 millones, fue bastante menor, llegando únicamente a 15.000 fallecidos, muy por debajo de las víctimas que genera la gripe común.
Como consecuencia del alarmismo de la OMS, los estados se gastaron una cantidad descomunal de dinero en el acopio de inoculaciones, cuyos propietarios eran las farmacéuticas Roche y GSK, que nunca se usaron. Por citar solo 3 casos, el gobierno español compró 37 millones de dosis de las vacunas, el francés 94 millones y el alemán 50 millones. Más del 95% de esas dosis nunca se llegaron a usar, y una vez que el medicamento caducó se tuvieron que destruir. Sin embargo, el engaño no acaba aquí, porque a la exageración de la pandemia se le sumaron estudios científicos que ponían en duda la efectividad de las inoculaciones. Durante años, Roche no permitió consultar sus datos de ensayos clínicos relacionados con la eficacia del Tamiflu, pero en 2013 investigadores independientes tuvieron acceso a esos datos y revisaron toda la evidencia. Así, en un artículo titulado The Truth About Tamiflu se indica que su efectividad era equiparable o ligeramente superior al paracetamol o el ibuprofeno para tratar la gripe. Es decir, que el Tamiflu simplemente aliviaba ligeramente los síntomas, cosa que también hacían otros medicamentos muy extendidos en el mercado, pero a un precio muy inferior. La percepción de que la OMS estaba alineada con intereses espurios es generalizada. Tanto es así que existe una coalición de ONGs conocida por el nombre de Por una OMS independiente, pero a raíz de la actual crisis de salud que estamos viviendo en el mundo, la desconfianza ha trascendido los círculos del activismo social de las ONG y se ha instalado en distintos gobiernos. Unos 100 países han pedido una investigación independiente, en la que no participe la OMS, sobre la actuación de este organismo en la crisis de salud actual, puesto que existe la sospecha de que colaboró con la República Popular China para ocultar el auténtico impacto de la crisis de salud actual. El problema de base es que la OMS está secuestrada por el poder económico, tal como lo demuestra el libro rojo de la OMS de Germán Vázquez, obra a la que nos hemos referido anteriormente. La primera reacción de la OMS y de ciertos estados consistió en tratar de deslegitimar el libro por todos los medios, aunque nada pudieron hacer para derribar sus argumentos, porque Germán Velázquez conoce a la perfección el funcionamiento y la legislación por la que se rige la OMS. Recordemos que este escritor ocupó el cargo del director del Programa de Medicamentos y Medicina Tradicional de la OMS. Según explica el propio Velázquez, puesto que las críticas hacia su trabajo no causaron el efecto deseado, el siguiente paso consistió en amenazarlo de muerte. Es el mejor ejemplo de cómo el poder económico coopta al sistema público y a los intereses comunes, y además lo hace por la puerta de atrás, sin publicidad o borrando sus huellas y conexiones. La privatización de facto de la OMS viola los 3 ejes en los que se sustenta dicha organización. El primer eje, que pasa por tener una opinión pública bien informada, ha sido violado por la OMS en repetidas ocasiones. Por ejemplo, escondiendo las identidades de los miembros de sus comités de expertos, ocultando sus vínculos con la industria farmacéutica, censurando informes en las redes sociales, limitándose a repetir los informes de China sin cuestionarlos. El segundo eje al que se comprometía la OMS, el de asegurar que los gobiernos se hagan responsables de la salud de sus pueblos, es ya cosa del pasado a causa de la financiación privada. La entrada del lobby farmacéutico a las reuniones y los planes financiados por la industria. Finalmente, el tercer eje es la extensión a todos los pueblos de los beneficios de los conocimientos médicos. Ha sido completamente destruido por los acuerdos de propiedad intelectual sobre patentes de la OMC, que someten la salud pública a las lógicas del mercado. La OMS no solo ha fallado en buena parte de sus fines, sino que tampoco ha explotado todos los recursos con los que cuenta. La OMS dispone de un mecanismo que podría obligar a los 194 países del mundo a aplicar una medida sanitaria determinada. Nos referimos al artículo 19 de la Carta Magna de la OMS, que solo ha sido activado una sola vez en los 72 años de historia de la organización, cuando se impidió fumar en sitios públicos. Normalmente lo que ocurre es que si la OMS pone en marcha una política sanitaria, esta toma el rango de recomendación, así que deben ser los parlamentos de cada país los que la debatan y aprueben o no dicha medida de la OMS, otorgándole el estatus de ley nacional. Esto es un buen ejemplo tanto del poder de la organización como de la soberanía que han cedido los estados
a organismos supranacionales. En este momento histórico y tras la retirada de la financiación de Estados Unidos a la OMS, vivimos tiempos en los que se está cuestionando el modelo neoliberal de globalización, tanto por la derecha como por la izquierda. Actualmente estamos asistiendo a un auge de la retórica totalitaria en el planeta. Partidos políticos conservadores y de derechas de todo el mundo quieren salirse de organismos internacionales, pero aunque tradicionalmente los mayores críticos con estos organismos supranacionales eran los grupos de izquierda, ahora se suman poderosamente las organizaciones de derecha y de la extrema derecha. Esto está causado por el auge de las tecnologías de la comunicación, que han convertido al planeta en una aldea global hiperconectada en donde las fronteras cada vez se difuminan más. Los problemas de los estados ya no se pueden separar de los de sus vecinos. Como hemos comprobado dramáticamente, cualquier epidemia que surja en un país no es un problema de ese país sino de todo el mundo. La cuestión es si es prescindible una organización como la OMS u otras tantas supranacionales. La respuesta es no, porque en la actualidad el planeta se enfrenta a amenazas globales que cada gobierno no puede resolver por su cuenta. Es necesaria una respuesta común y coordinada ante problemas como el auge de las pandemias o los grandes movimientos migratorios a causa de dichas circunstancias. Por tanto, la estrategia más razonable por parte de los estados no es la de abandonar la OMS o cortar su financiación, sino rescatarla de los conflictos de intereses que la atenazan, estableciendo mayores y mejores controles y probablemente dotando a la organización de mecanismos de supervisión independiente. Y esto es aplicable no solo a la OMS, sino a todos los organismos supranacionales. No hay duda de que estamos viviendo un momento de crisis mundial a causa de la crisis de salud actual. Pero una crisis también es una oportunidad para repensar el mundo y su funcionamiento. Hay que empezar ya, porque mañana podría ser tarde para el bienestar de la humanidad. La estrategia más razonable no es dejar sin financiación a la OMS, sino rescatarla de los conflictos de intereses que evitan que realice su auténtico trabajo. Germán Velázquez ocupó el cargo de director del programa de medicamentos de la OMS y escribió un libro muy crítico con la organización, lo que le valió graves amenazas de muerte. 100 países han pedido una investigación independiente sobre la actuación de la OMS en la gestión de la crisis de sanidad actual, puesto que existe la sospecha de que colaboró con el gobierno chino para ocultar su verdadero impacto, puesto que China era el segundo estado que más dinero aportaba a la OMS. Hace tiempo que se acumulan asesinatos sin esclarecer en el ámbito de la investigación biomédica. Hay decenas de casos de esta clase. La víctima del último de estos asesinados ha sido Bing Lui, de origen chino y profesor de la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania, Estados Unidos. El profesor Lee fue encontrado muerto en la localidad de Elm Court. Su cuerpo presentaba varios impactos de bala en la cabeza, cuello y torso. Las pesquisas policiales señalan como autor a otra persona también de origen chino, concretamente a Hao Gu. El caso es llamativo porque el presunto culpable se suicidó de un tiro en su coche después del asesinato a menos de 200 metros del domicilio de la víctima. La casa de Bing Lee no había sido forzada y no hay un móvil claro para el asesinato. Bing Lee trabajaba en el departamento de biología computacional y de sistemas de la Universidad de Pittsburgh y estaba a punto de hacer hallazgos muy significativos sobre la infección del virus que causa la enfermedad actual del 19. Un informe elaborado conjuntamente por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Australia apunta a que China destruyó deliberadamente pruebas del brote de la enfermedad del 19. Además, silenció a médicos, periodistas y disidentes en los primeros días de la crisis de salud actual. El informe también acusa a China de negación de mortalidad en los primeros momentos y de contabilizar cifras de fallecidos a la baja, además de censurar búsquedas relacionadas con la enfermedad del 19 en los motores de búsqueda de Internet. La investigación independiente que se reclama ahora y a la que la OMS ha accedido tiene como objeto averiguar si dicha organización tuvo alguna connivencia con China y ayudó al gobierno de ese país a ocultar la pandemia y su gravedad. Los críticos acusan a la OMS de haberse limitado a divulgar los informes que elaboraba China, trasladándolos al mundo sin ningún tipo de crítica, cuestionamiento o verificación.
La razón de esta actuación estaría en el hecho de que China era el segundo país del mundo que más dinero aportaba a la OMS, solo por detrás de Estados Unidos. Ahora el gigante asiático ya ocupa la primera posición, porque en mayo de 2020 Estados Unidos retiró su ayuda financiera a la OMS. Durante la crisis de salud actual se está generando un claro clima de rechazo y crítica a la OMS. Uno de los ejemplos más notorios ha sido una nota emitida por el gobierno de Burundi, en la que se emplaza al jefe de la delegación de la OMS en el país, Walter Kasadi Mulombo, así como a los funcionarios de esta, Tarsi Daniel, Ruhana Mirindi y Jean-Pierre Mulunda, a abandonar el territorio de Burundi. El presidente de ese país, Pierre Nkurunziza, no ha informado a la delegación regional africana de los motivos de tal decisión, pero es evidente que hay un malestar generalizado. La expulsión de Burundi se une a la polémica que su país vecino, Tanzania, ha tenido con la ONU. En Tanzania, unos investigadores enviaron muestras de tejidos de una cabra y una papaya a un laboratorio, sin identificar el origen de las muestras. El laboratorio dictaminó que ambas muestras eran positivas en la enfermedad del 19. Este episodio provocó la ira del presidente de Tanzania, John Magufuli, quien ha acusado a la OMS de juego sucio y ha puesto en tela de juicio los datos de la pandemia y el papel de la OMS en África. Magufuli no se limitó a lanzar críticas, sino que ordenó el despido del jefe del Departamento de Almacenes Médicos, cuya responsabilidad es la distribución del material médico a los hospitales del país. La controversia está servida porque la OMS asegura que los test que usan Tanzania son válidos y son los mismos que se emplean en el resto de países africanos. ¿Cuántos falsos positivos puede haber en la región? Meses más tarde, el presidente de Tanzania murió en circunstancias dudosas.